Bueno, ¿qué tal a todos? En esta ocasión les voy a platicar un poquito lo que es la fiscalización a través del CFDI. Como ustedes saben, el comprobante fiscal digital es la forma que la autoridad ha optado desde hace mucho tiempo a través de su tecnología y que la ha ido evolucionando para poder lograr una simplificación tributaria y donde pueda reconocer operaciones atípicas de las empresas, en donde pueda saber la situación que está sucediendo, si están cumpliendo requisitos o no están cumpliendo requisitos. Entonces, partiendo de esto, quisiera ser muy exacto en lo que vamos a comentar, ¿sí? El CFDI tiene ciertos complementos y requisitos que debemos de cumplir en base a código fiscal, como es el 29 y el 29A de código fiscal, ¿no? Y es algo que me llama mucho la atención, que hoy, después de tantos años de convivencia con este tipo de comprobantes digitales, aún tengamos que estar cometiendo errores que de alguna manera ponen en un delicado y un tema de aprietos a la empresa, al contribuyente. ¿Por qué? Porque si no se cumplen los requisitos que son marcados por ley, o sea, aquí no hay un tema de suposiciones, la ley es de aplicación estricta y lo menciona muy bien lo que tenemos que cumplir, será un tema de comprobantes no deducibles o un comprobante que no te permita acreditar el impuesto al valor agregado, que al final es lo que buscamos como empresarios, obtener ese beneficio de deducción o de acreditamiento para que nuestros impuestos sean menores y entonces la carga tributaria disminuya de la manera correcta. ¿Por qué lo menciono? ¿A qué voy con esto? Muy sencillo. Los CFDIs tienen ciertos requisitos que cumplir. Entre ellos, por mencionar algunos, es el tema que ponerle el nombre, el RFC quien lo emite, el RFC quien lo recibe, ¿sí? Pero hay unos que son principalmente claves para que la autoridad pueda tener en cuenta en base a los sistemas para sus declaraciones. ¿Por qué digo que son claves para sus declaraciones? Porque estoy seguro que en los últimos meses a más de algunos de ustedes les llegaron avisos a través de su buzón tributario en donde les decían que los CFDIs no cuadran con lo declarado en base a lo que tiene la autoridad. Es decir, la autoridad tenía tu declaración presentada, la autoridad echaba a andar su sistema y hacía una confronta y decía, no son los mismos ingresos, no son las mismas deducciones, no son las mismas retenciones, y en el aviso te decía, acláramelo, te invito a aclarármelo. Era un aviso, era una invitación, no había obligación de cumplir. Pero sí es importante que en base a estas invitaciones tengamos el detalle de revisar qué está sucediendo. Y estoy seguro que en esa revisión, entre muchas otras cosas, que al principio muchos contadores decían, oye, es que el ajuste inflacionario no es un CFDI, es que la depreciación, es que la amortización, de acuerdísimo. Pero estoy seguro que muchas veces eran errores en temas de CFDIs. ¿Por qué errores en temas de CFDIs? Porque lo mencionaba a la fecha, a casi ya cumplir más de, estamos en el 22, casi 6, 8 años, desde el 2014 para acá, que inició tajantemente la facturación electrónica a través de la facturación 3.0 y evolucionar a la 3.3, y hoy una reforma 2022 que te habla de un 4.0, en donde hay otras situaciones que cuidar con los temas de los CFDIs, y que si no lo pulimos ahorita, va a ser un problema de llegadas de invitaciones, aclaraciones y molestias con la autoridad. Y pues yo me pregunto, ¿por qué? ¿Qué necesidad tenemos, no? Hay que saber utilizar el CFDI correcto. Entre los requisitos que mencionábamos hay tres cosas muy importantes que se deben de cuidar. El tema de el método de pago, la forma de pago y el uso del CFDI. Estas tres cosas son tan importantes y claves para la determinación de los impuestos por parte de una empresa y por supuesto para la autodeterminación que la autoridad va a ejecutar a través de sus sistemas. Un ejemplo es lo que hoy ya aprobó como llamado RECICO o régimen simplificado de confianza, en donde todo va a funcionar en base a eso, ¿no? A la autodeterminación. La autoridad te va a dar una declaración ya prellenada en donde simplemente vas a aceptar, validar y autorizar, ¿no? Y tendrás que hacer una chamba de fondo. Y posiblemente tú tengas una contabilidad que esperas que te dé igual y no te va a dar. ¿Por qué? Porque entonces el CFDI no lo estás utilizando de manera adecuada. Partiendo de los puntos que hay que cuidar, yo mencionaba, ¿por qué es tan importante el tema del método de pago? Porque sabemos que hay dos simplemente, ¿no? El tema del PUE o el tema del PPD, ¿sí? Si le pones pagado en una sola exhibición, significa que tu operación de flujo ya se ejecutó o se va a ejecutar dentro de los plazos que te marca la ley o la resolución, que es dentro del periodo de los 30 días, máximo 15 días posteriores al mes para que juegue la acumulación de tus ingresos. Entonces, si le pones eso y no sucede el pago, tienes un problema, porque para efectos fiscales estás diciendo que ya cobraste.
Y la realidad es que posiblemente no te han pagado. Y si no te pagaron esos lapsus, pues no te va a dar la acumulación no te va a dar la acumulación a la par como la autoridad lo va a determinar en su autodeterminación. En ese mismo sentido va el tema del impuesto al valor acreditable, impuesto al valor agregado, perdón, ¿no? ¿Cuál es en ese sentido? En que si tú mencionas eso, automáticamente quiere decir que ya lo causaste. Entonces, para la autoridad ya tienes, con un método de pago PUE, pagado una sola exhibición, ya tienes un ingreso acumulable y un IVA causado, que la autoridad espera, igual dependiendo de tus deducciones, si tienes derecho o no, a que entonces tenga una recepción de pago de impuestos. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Otro tema importante es el tema de la forma de pago. Sabemos que por aplicación estricta, dicen el artículo 27 del impuesto sobre la renta, que solo serán deducibles los gastos estrictamente indispensables, pero además menciona que solamente serán deducibles los gastos de más de 2,000 pesos que se paguen con transferencia, cheque, efectivo, tarjeta o cualquier otra forma de pago, ¿no? Excepto la de efectivo. Cuando son más de 2,000 pesos está prohibidísimo pagarlos en efectivo, porque entonces serían no deducibles y entonces no se acreditaría el impuesto al valor agregado. ¿A qué voy con esto? También es muy común escuchar, y lo hemos visto en clientes bien conocidos, en donde dicen voy a hacer el gasto, lo pago en efectivo y les digo que me den el CFDI, y les pido de favor de amigos que me le pongan pagado con transferencia, pagado con cheque nominativo, pagado con una tarjeta bancaria, ¿no? Porque todavía hay establecimientos que se prestan a esta situación. ¿Qué sucede con eso? Si tú le pones que lo pagaste de una forma diferente a la que viene en tu CFDI, es correcto. En un inicio la autoridad no va a poder tener esa compulsa, por decir una forma, o esa revisión automática. Pero en una de las facultades de comprobación que ejerza la autoridad a tu empresa o a ti como contribuyente, pues te va a echar para atrás eso, porque entonces hay una discrepancia en tu forma que dices que pagaste y en la forma que realmente se ejecutó. Y entonces eso vuelve a echar para atrás el tema de que no tienes derecho a una deducción y no tienes derecho a un acreditamiento. O peor aún, diría yo, hay personas que le juegan todavía más al vivo. O sea, lo pagan en efectivo, gastan más de 2,000 pesos en un CFE, en una operación, en un gasto, en un deducible, en un bien o lo que necesiten para su operación de la empresa, y le pagan con efectivo y todavía lo ponen a deducir y a acreditarse el IVA. En la autodeterminación, como lo maneja, un ejemplo, el régimen simplificado, el régimen de confianza, régimen simplificado, pues la autoridad, estos gastos pagados en efectivo mayores a 2,000, te los va a dejar fuera de tu declaración y tú los vas a tener. Entonces vas a tener otra vez otro conflicto que estar revisando a detalle. Y lo mismo va a pasar en el tema de los otros regímenes que no sean reciclo, que hagan ese tipo de operaciones. Porque es cierto, oye, al principio la autoridad no te lo va a detectar como si fuera la forma de pago diferente y si lo pagas en efectivo lo deduces. Pero señores, la tómbola está todo el tiempo funcionando y en una de esas te va a caer una revisión de la autoridad y te va a dar sus facultades de comprobación y te vas a meter en un conflicto. Y el problema no es lo que dejes de pagar de impuestos. El problema es que se hace una bolita de nieve porque se van actualizando valores en tema de los accesorios. Y nos ha tocado ver en la vida real con clientes, cuando vienen esas invitaciones de que hay modificaciones a sus declaraciones, en que prácticamente los accesorios son más que el impuesto. Y vuelvo a decir, ¿qué necesidad tenemos, no? Hay que trabajar de manera correcta para poder aprovecharlos. Misma situación es el tema del uso. No le pongas el uso que no corresponde a tu CFDI. Si tu gasto es operativo, excelente, gastos generales y es deducible, y entonces automáticamente será deducible y acreditable tus impuestos correspondientes. Pero si compras mercancías, te dedicas a vender y comprar mercancía, no le pongas gasto, ponle mercancía. Al final sabemos que en una operación, como lo menciona la ley, cuando la vendas, vas a deducir el costo y vas a deducir el CFDI como corresponde. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer las operaciones como lo marcan las leyes. No hay que inventar, no hay que jugar nada. ¿Por qué? Porque sabemos que adicional a esos avisos que nos están llegando de tema de invitación y diferencias de CFDIs, pues también hay un esquema donde la autoridad usa el tema de acercamiento, en donde nos habla un tema de invitación a un tema de diferencias y ellos le denominan auditoría profunda. Entonces, es la forma de evitar el tema de multas, es la forma de evitar accesorios, es la forma de evitar varias cosas y al final tú tienes que autocorregirte. Entonces, es muy sencillo. La recomendación es, estamos empezando un 2022. Viene la etapa crítica de un 4.0 del CFDI, en donde la información debe ser precisa. Y no solamente en los métodos, las formas y los usos, sino también en el tema de cancelaciones. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado porque todo lo que no sea bien elaborado
va a poder replicar en un tema de impuestos causados mayores a las empresas. Señores, asesórense bien, capaciten al personal que haga esta situación. Si son despachos, enséñenle bien a sus contadores y ejecuten la manera correcta. La ley es una aplicación estricta, no la quebremos. Al final de cuentas, el resultado se tiene que dar conforme a lo que tengamos financieramente, ¿no? Bueno, espero que les ayude un poquito esta charla, es una charla prácticamente. Y yo nomás les digo una cosa para terminar, ¿no? Contabilidad sana, finanzas sanas, empresa, seguro es un éxito. Estamos a sus órdenes.